El juez detuvo el divorcio y pidió reproducir un audio, y ahí entendí que él no tenía idea de lo que estaba a punto de perder. La sala estaba llena, pero nadie respiraba. Él sonreía, seguro de que ya había ganado, mientras yo apretaba las manos bajo la mesa intentando no temblar. Cuando el audio empezó a sonar, su expresión cambió en segundos. La risa se le borró del rostro y bajó la cabeza frente a todos. Nadie dijo nada. Nadie se movió. En ese instante supe que el juicio había terminado, aunque aún no lo sabía el juez. Esta es mi historia, y si te quedas, vas a entender por qué ese audio lo destruyó por completo. Antes de llegar a ese juzgado, mi vida no tenía nada de extraordinario. Era una rutina sencilla, de esas que no salen en fotos ni en historias, pero que sostienen una casa entera sin que nadie lo note. Me despertaba temprano, preparaba café mientras revisaba pendientes del trabajo y salía con la cabeza llena de números, fechas y responsabilidades que siempre parecían caer del mismo lado. Yo era la que resolvía, la que organizaba, la que no podía fallar porque si yo fallaba, todo se detenía. Mi trabajo no era un lujo, era una necesidad. De ahí salía la estabilidad, los pagos puntuales, la tranquilidad de no deberle nada a nadie. Mientras otros hablaban de sueños, yo hablaba de cuentas, de planes a largo plazo, de mantener el piso firme aunque nadie aplaudiera. Y aún así, al volver a casa cada noche, seguía siendo yo la que escuchaba, la que cedía, la que evitaba discusiones porque creía que el silencio era una forma de cuidado. Durante años pensé que eso era amor, sostener sin preguntar, ceder sin medir, confiar sin revisar. Me decía a mí misma que toda pareja tiene etapas, que el cansancio se nota más cuando una sola carga con todo, pero que al final valía la pena. Yo veía un futuro claro, aunque no fuera perfecto. Una vida ordenada, predecible, estable. Y eso me bastaba. En casa, todo parecía normal a los ojos de cualquiera. Las visitas veían una pareja tranquila, conversaciones correctas, risas medidas. Nadie notaba las pausas incómodas, las miradas que se desviaban, las decisiones que ya no se tomaban conmigo. Yo seguía hablando de nosotros, mientras del otro lado las frases empezaban a sonar en singular. Lo que más miedo me daba no era perder cosas materiales, sino perder el tiempo invertido, los años entregados con la certeza de que estaba construyendo algo real. Porque cuando una mujer lo da todo en silencio, no imagina que alguien pueda estar contando los días para quitarle hasta eso. Yo creía que lo peor que podía pasar era una separación difícil, una tristeza larga, un ajuste de vida. Nunca pensé que alguien estuviera midiendo exactamente cuánto podía quitarme sin que yo lo notara. Hubo señales, claro. Siempre las hay. Comentarios que no cuadraban, decisiones que se tomaban sin consultarme, papeles que desaparecían del lugar donde siempre estaban. Yo los justificaba. Me decía que estaba cansada, que exageraba, que no tenía motivos reales para desconfiar. Prefería pensar que era estrés, no traición. Prefería seguir adelante antes que hacer preguntas incómodas. Hasta que una tarde, sin discusión previa, sin una gran pelea, me di cuenta de que ya no me miraban como parte de la misma historia. Fue una sensación sutil, casi invisible, como cuando entras a un lugar y sabes que algo no encaja, aunque no puedas señalarlo. Esa noche entendí que lo que yo creía estabilidad, para otros ya era un plan distinto. Todavía no sabía cómo, ni cuándo, ni con qué intención exacta, pero por primera vez sentí que algo se estaba moviendo a mis espaldas. No se decía en voz alta, no se discutía en la mesa, pero estaba ahí, creciendo en silencio, esperando el momento justo para salir a la superficie. La primera señal clara no llegó con gritos ni discusiones, llegó disfrazada de algo cotidiano. Una visita inesperada, una presencia que no había sido anunciada y que entró a mi casa como si siempre hubiera tenido derecho a hacerlo. Yo estaba en la cocina cuando escuché la puerta abrirse y una voz que no esperaba diciendo mi nombre con una confianza que no le había dado. No fue una entrada amable. Fue directa, invasiva, como si el espacio ya no me perteneciera del todo. Caminó por la sala observando cada cosa, tocando muebles, comentando detalles que nunca le había mostrado. Yo sonreí por inercia, intentando mantener la calma, recordándome a mí misma que no valía la pena generar tensión por algo que podía ser pasajero. Nadie pelea por algo que cree temporal. Los comentarios empezaron como bromas,
Pero tenían filo. Preguntas sobre dinero, sobre decisiones que yo había tomado, sobre cosas que no le correspondían. Cada frase iba acompañada de una sonrisa incómoda, de esas que no buscan caer bien, sino marcar territorio. Yo respondía corto, cuidando el tono, intentando no demostrar que algo dentro de mí ya estaba incómodo. Lo peor no fue lo que dijo, sino la naturalidad con la que lo dijo frente a él, y la manera en que él no intervino. Se quedó en silencio, mirando el teléfono, dejando que la conversación avanzara sin frenos. Ese silencio pesó más que cualquier palabra. Ahí entendí que no era una visita casual, era una prueba, un tanteo, una forma de medir hasta dónde podían avanzar sin resistencia. Esa misma tarde noté que mis cosas ya no estaban exactamente donde las dejaba. Documentos movidos, cajones mal cerrados, papeles importantes fuera de lugar. Nada faltaba, pero todo parecía haber sido revisado. Cuando pregunté, la respuesta fue ligera, casi burlona, como si mi incomodidad fuera exagerada. Me dijeron que no pasaba nada, que estaba viendo cosas, que debía relajarme. Intenté mantener la paz. Me repetí que no debía reaccionar, que cualquier confrontación podía empeorar la situación. Preparé la cena como siempre, hablé de temas triviales, fingí normalidad mientras por dentro algo se apretaba. Esa noche dormí poco. No por miedo, sino por una sensación persistente de estar siendo observada incluso en mi propio espacio. Los días siguientes la presencia se volvió más frecuente. Opiniones no solicitadas, decisiones tomadas sin avisar, conversaciones que se detenían cuando yo entraba a la habitación. Empezaron a hablar de planes futuros como si yo fuera un detalle secundario, no una parte esencial. Yo escuchaba mi nombre en frases incompletas, en tonos bajos, en susurros que se cortaban de golpe. Una tarde, mientras guardaba ropa limpia, encontré algo que no debía estar ahí. Un objeto pequeño, aparentemente insignificante, pero que confirmaba que alguien había entrado a mi habitación sin permiso. Lo sostuve en la mano varios segundos, sintiendo cómo la incomodidad se transformaba en una certeza difícil de ignorar. En ese momento supe que ya no se trataba de una visita incómoda ni de malos entendidos. Había una intención detrás, algo que se estaba moviendo con más fuerza de la que yo había querido aceptar. Y aunque todavía no entendía el plan completo, tuve claro que esa invasión era solo el comienzo. Esa noche, mientras fingía dormir, escuché voces bajas al otro lado de la pared. No distinguí todas las palabras, pero sí el tono. Era el tono de quienes creen que ya tienen el control y solo están esperando el momento adecuado para actuar. Y por primera vez, en lugar de tranquilizarme, el silencio me puso en alerta. Lo que empezó como incomodidad pronto se convirtió en algo imposible de ignorar. Ya no eran comentarios aislados ni visitas esporádicas, era una presencia constante que se sentía en cada rincón de la casa. Opinaban sobre cómo vestía, sobre a qué hora llegaba, sobre decisiones que siempre habían sido mías. Cada observación venía disfrazada de consejo, pero cargaba una intención clara: hacerme dudar de mí misma. Las cosas pequeñas comenzaron a desaparecer. No de golpe, no de forma evidente, sino de una manera calculada. Un recibo que yo recordaba haber guardado, una carpeta con documentos importantes, una libreta donde anotaba pagos y fechas. Cuando preguntaba, la respuesta siempre era la misma: que estaba olvidando cosas, que últimamente estaba distraída, que el estrés me estaba afectando más de lo que yo quería aceptar. Al principio dudé. Pensé que quizá tenían razón. Me sorprendí revisando 2 veces mis propias acciones, cuestionando mi memoria, sintiéndome torpe dentro de mi propia casa. Y mientras yo me esforzaba por no cometer errores, del otro lado la seguridad crecía. Se movían con más libertad, hablaban con más confianza, tomaban decisiones sin siquiera avisarme. Hubo un momento que no voy a olvidar. Estaba hablando de un gasto importante, algo que debía resolverse entre los dos, cuando me interrumpieron con una risa ligera. Dijeron que yo siempre exageraba, que hacía dramas por cosas mínimas, que así no se podía hablar con alguien equilibrado. Él no solo no me defendió, sino que asintió, como si esa versión de mí fuera real. Sentí como el piso se movía bajo mis pies. No porque creyera esas palabras, sino porque entendí que estaban construyendo una historia donde yo era el problema. Una narrativa repetida, constante, dicha con calma,
diseñada para que cualquiera que escuchara dudara de mí antes que de ellos. Empezaron a involucrar a otros. Comentarios lanzados frente a familiares, frases ambiguas dichas en reuniones, miradas cómplices que no necesitaban explicación. Yo quedaba fuera de conversaciones que antes me incluían, enterándome de decisiones cuando ya estaban tomadas. Y cada vez que intentaba marcar un límite, la respuesta era la misma, que estaba siendo sensible, que veía ataques donde no los había. Una noche escuché mi nombre desde el pasillo. No estaban discutiendo, estaban planeando. No alcancé a oír todo, pero sí lo suficiente para entender que hablaban de tiempos, de papeles, de pasos a seguir. Cuando me acerqué, el silencio fue inmediato. Sonrisas forzadas. Preguntas triviales. Como si nada hubiera pasado. Ese fue el momento en que dejé de justificar. Algo dentro de mí se acomodó con una claridad incómoda. Ya no era una sensación difusa, era una certeza. Me estaban empujando fuera poco a poco, debilitando mi lugar, preparando el terreno para algo más grande. A partir de ahí, cada gesto amable me sonó falso, cada palabra tranquila me pareció ensayada. Empecé a observar más y hablar menos. A guardar silencio, no por miedo, sino porque entendí que mientras más explicara, más material les daba. Y entonces, casi por accidente, escuché una frase que no debía haber escuchado. Una frase corta, dicha sin cuidado, que confirmó que lo que yo sentía no era paranoia ni cansancio. Era un plan que ya estaba en marcha. En ese instante supe que nada de lo que estaba pasando era casual, y que si no hacía algo pronto, el siguiente movimiento no lo iba a decidir yo. Durante un par de días todo pareció acomodarse, como si la tensión se hubiera evaporado de golpe. Las voces bajaron de volumen, los comentarios incómodos desaparecieron y hasta hubo gestos que parecían intentos sinceros por arreglar las cosas. Me hablaron con cuidado, con un tono amable que no había escuchado en semanas, como si de pronto recordaran que yo también estaba ahí. Hubo una disculpa ligera, sin detalles ni responsabilidad real, pero suficiente para sonar correcta. Dijeron que había sido un mal momento, que todos estábamos estresados, que no valía la pena seguir con roces innecesarios. Yo asentí, no porque creyera cada palabra, sino porque necesitaba ver hasta dónde llegaba esa calma repentina. Durante esas horas la casa se sintió distinta. Las conversaciones regresaron a lo cotidiano, a temas pequeños, a planes simples. Prepararon comida, preguntaron por mi día, incluso bromearon como antes. Cualquiera que hubiera entrado en ese momento habría pensado que todo estaba bien, que los conflictos habían sido exageraciones pasajeras. Yo también quise creerlo. Me dejé llevar por la idea de que tal vez había interpretado mal algunas cosas, de que quizá la tensión había distorsionado mi percepción. Es sorprendente lo fácil que es aferrarse a una tregua cuando se está cansada de estar en alerta constante. Dormí mejor esa noche, por primera vez en días, convencida de que quizá no todo estaba perdido. Pero había detalles que no cuadraban. Sonrisas que duraban un segundo de más, silencios que aparecían justo cuando entraba a una habitación, mensajes que se respondían a medias. Nada era lo suficientemente grave como para señalarlo, pero todo junto formaba una incomodidad persistente que no se iba. Al segundo día, noté que ciertas decisiones seguían tomándose sin mí. Cambios pequeños, casi invisibles, pero que confirmaban que la supuesta armonía tenía límites muy claros. Me hablaban con amabilidad, pero ya no me preguntaban. Me incluían en la mesa, pero no en los acuerdos. Intenté no reaccionar. Me mantuve tranquila, observando, escuchando más de lo que hablaba. Fingí normalidad porque entendí que esa calma podía ser útil, una pausa en la tormenta que me permitiera ver mejor lo que estaba pasando. Y mientras todos actuaban como si nada hubiera ocurrido, yo empecé a notar patrones que antes se me escapaban. Esa noche, mientras guardaba unos documentos, me di cuenta de que algo había sido movido otra vez. No faltaba nada, pero el orden no era el mío. Cerré el cajón con cuidado, sin decir una palabra, sintiendo como la falsa paz empezaba a resquebrajarse. Al día siguiente, el tono cambió de nuevo. No de golpe, no con gritos, sino con una frialdad sutil. Respuestas cortas, miradas evasivas, decisiones anunciadas como hechos consumados. La calma había sido solo una pausa estratégica, un respiro antes de continuar.
En ese momento entendí que aquella tranquilidad no era reconciliación, era cálculo. No buscaban arreglar nada, solo necesitaban tiempo. Tiempo para ajustar detalles, para cerrar filas, para asegurarse de que cuando el siguiente paso llegara, yo estuviera lo suficientemente confiada como para no verlo venir. Y fue entonces cuando supe que esa paz no debía tranquilizarme, debía preocuparme más que cualquier discusión abierta. La calma se rompió sin aviso, como si alguien hubiera decidido que ya no hacía falta fingir. Las decisiones empezaron a caer una tras otra, rápidas, frías, sin espacio para preguntas. Me informaban, no me consultaban. Cambios en horarios, gastos que aparecían cerrados, movimientos que se daban por hechos. Cuando intenté hablar, me pidieron que no armara problemas, que no complicara las cosas en un momento tan delicado. La agresión no llegó en gritos, llegó en forma de desgaste. Comentarios que minimizaban lo que yo sentía, miradas que me hacían sentir fuera de lugar en mi propia casa. Me corregían frente a otros, me interrumpían con sonrisas condescendientes, me pedían que no exagerara cuando intentaba explicar algo tan básico como una decisión que también me afectaba. La humillación se volvió pública. En reuniones, soltaron frases que parecían inofensivas, pero que dejaban claro que yo ya no tenía el mismo peso. Bromas sobre mi carácter, insinuaciones sobre mi estado emocional, comentarios sobre mi dificultad para soltar el control. Yo sonreía por fuera mientras por dentro sentía como me iban borrando con precisión. Un día llegué y encontré a alguien instalado en casa. No fue una conversación previa ni una propuesta, fue un hecho consumado. Mis espacios reducidos, mis horarios alterados, mis rutinas invadidas. Cuando pregunté, la respuesta fue simple. Era temporal, no debía exagerar, debía adaptarme. Adaptarme a que mi vida ya no era mía. El dinero también empezó a convertirse en un arma. Pagos que antes se hacían de cierta forma ahora se movían sin avisar. Accesos que cambiaron, cuentas que ya no podía revisar con la misma facilidad. Cuando pregunté, me dijeron que era por practicidad, que no había nada raro, que estaba buscando problemas donde no los había. Intenté reaccionar. No con gritos, no con escenas, sino con límites claros. Y fue ahí cuando me callaron. Me dijeron que estaba siendo injusta, que estaba rompiendo la paz, que debía pensar en los demás antes que en mí. Me hicieron sentir egoísta por pedir respeto, conflictiva por exigir claridad. Hubo una noche en la que la presión fue tan fuerte que dudé de mí misma. Pensé que tal vez tenía razón quien decía que yo estaba exagerando, que estaba viendo ataques donde solo había cambios. Esa duda fue lo más cruel de todo, porque entendí que no solo querían moverme de lugar, querían quebrar mi certeza. Pero algo pasó. Algo pequeño, casi invisible, que lo cambió todo. Mientras buscaba un documento que necesitaba con urgencia, encontré una llave que no reconocí. No era de la casa, no era de ningún lugar que yo frecuentara. Estaba escondida, colocada con cuidado, como si no debiera ser vista. La sostuve en la mano varios segundos. No sentí miedo, sentí claridad. Esa llave no era un error ni un descuido. Era la prueba de que había algo más, un acceso que yo desconocía, un movimiento que no me habían contado. De pronto, muchas cosas empezaron a encajar. Esa noche no dije nada. Guardé la llave exactamente donde la encontré. Seguí con mi rutina, respondí con calma, fingí normalidad. Pero por dentro ya no era la misma. La confusión se transformó en atención. La duda en observación. Entendí que ya no estaba frente a simples actitudes crueles, sino frente a una estrategia. Y que si quería salir de ahí con algo intacto, tenía que dejar de reaccionar, y empezar a entender. Esa llave no me dejó dormir. No por miedo, sino por todo lo que empezó a acomodarse en mi cabeza a partir de ese momento. Cada silencio, cada decisión tomada a mis espaldas, cada comentario que me había hecho dudar de mí misma empezó a tener sentido. Ya no eran actitudes sueltas ni malos momentos, era una secuencia. Un plan que no nació de un día para otro. Al día siguiente observé con otros ojos. Dejé de justificar y empecé a mirar. Noté cómo hablaban en voz baja cuando creían que yo no estaba, cómo se compartían miradas rápidas antes de responderme, cómo ciertas conversaciones se cortaban apenas entraba a la habitación. Ya no me dolía, me alertaba.
Era como si de pronto hubiera cambiado de lugar dentro de la misma historia. Empecé a revisar con calma, sin levantar sospechas. Cajones que antes no abría, papeles que siempre había dado por sentados, fechas que no coincidían. Descubrí movimientos que nunca se me habían informado, decisiones tomadas con anticipación, acuerdos hablados sin mí. No eran ilegales todavía, pero sí profundamente desleales. Lo más duro no fue entender que me estaban desplazando, sino darme cuenta de desde cuándo. Recordé frases antiguas que en su momento no entendí, discusiones que parecían exageradas, cambios de humor que ahora tenían explicación. Todo había sido una preparación lenta, paciente, pensada para que cuando yo reaccionara, ya fuera tarde. Hubo una conversación que terminó de abrirme los ojos. No fue una confesión directa, fue un descuido. Una frase dicha con demasiada confianza, como si el resultado ya estuviera asegurado. Hablaron de mí como de un obstáculo que pronto dejaría de serlo, como de alguien que no iba a notar el momento exacto en que le cerraran la puerta. Ahí sentí algo distinto. No fue rabia, fue claridad. Una claridad fría, firme, que no deja espacio para excusas. Entendí que esperar comprensión era inútil, que pedir explicaciones solo me pondría en desventaja. Y por primera vez dejé de pensar en salvar algo que ya estaba decidido sin mí. Me miré desde fuera y me reconocí. Vi a alguien que había sostenido demasiado tiempo, que había callado por amor, que había confundido paciencia con renuncia. Y también vi a alguien que todavía estaba a tiempo de elegir cómo enfrentaría lo que venía. Esa noche tomé una decisión silenciosa. No anuncié nada, no confronté a nadie, no cambié mi actitud de inmediato. Pero algo se cerró por dentro. Dejé de reaccionar y empecé a calcular. Dejé de buscar paz y empecé a buscar verdad. Entendí que no podía confiar en palabras, solo en hechos. Que la única forma de protegerme era entender cada movimiento antes de que se ejecutara. Y mientras ellos creían que yo seguía confundida, yo ya estaba un paso atrás observando el tablero completo. A partir de ahí, nada volvió a ser igual. No porque el conflicto se hubiera resuelto, sino porque yo desperté. Y cuando una mujer deja de creer en las versiones que le cuentan y empieza a confiar en lo que ve, el juego cambia para todos. Nunca pensé que lo más doloroso no sería lo que pasaba dentro de casa, sino lo que empezó a pasar afuera. Personas que yo creía cercanas comenzaron a mirarme distinto, como si ya hubieran escuchado una versión de mí que no reconocía. Cambió el tono, cambiaron las preguntas, cambiaron los silencios. Nadie me confrontaba de frente, pero todos parecían saber algo que yo no había dicho. Alguien a quien yo quería tomó partido sin preguntarme nada. Me habló con un cuidado extraño, como si yo fuera frágil, como si necesitara consejos que no pedí. Me sugirió que fuera flexible, que pensara en el bien de todos, que a veces una debe ceder para evitar problemas mayores. Escuché esas palabras con una mezcla de sorpresa y decepción, entendiendo que la historia que circulaba ya no me favorecía. En reuniones familiares empecé a sentirme incómoda. Las conversaciones se detenían cuando yo me acercaba, los temas cambiaban, las risas se volvían tensas. Ya no era parte del centro, era un borde. Noté miradas de lástima, otras de juicio, algunas de simple incomodidad. Nadie decía nada explícito, pero todo estaba dicho. Intenté explicar una vez. Solo una. Hablé con calma, cuidando cada palabra, tratando de no sonar defensiva. No sirvió. Me respondieron con frases aprendidas, con argumentos que no habían nacido ahí. Me di cuenta de que ya habían decidido qué creer, y que mi versión llegaba tarde. La soledad empezó a pesar. No porque estuviera realmente sola, sino porque estaba rodeada de gente que ya no me veía. Me encontré dudando antes de hablar, midiendo cada gesto, preguntándome si cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra. Ese tipo de cansancio no se nota por fuera, pero consume por dentro. Hubo una tarde en la que sentí que tocaba fondo. Escuché una conversación que no estaba destinada a mí. Decían que yo no iba a aguantar, que al final terminaría cediendo, que era cuestión de tiempo para que aceptara lo inevitable. Hablaban con una seguridad que dolía, como si mi voluntad ya no contara. Lloré esa noche, pero no como antes. No fue un llanto de confusión ni de miedo, fue un llanto corto, silencioso, que limpió algo por dentro.
Entendí que ya no podía esperar comprensión de nadie, que el apoyo que necesitaba no iba a llegar desde afuera. Y esa certeza, aunque dura, me dio una fuerza extraña. Al día siguiente dejé de explicar. Dejé de justificarme. Dejé de buscar aprobación. Si el mundo ya estaba en mi contra, no tenía sentido seguir pidiendo permiso para existir. Empecé a escuchar más, a observar mejor, a guardar lo que otros decían sin saber que yo lo estaba registrando. Fue entonces cuando recordé algo que había pasado desapercibido. Un detalle pequeño, una frase antigua, un objeto que había visto días atrás y que en su momento no entendí. Volví sobre eso con calma y descubrí que no estaba sola del todo. Había piezas sueltas que, si las unía bien, podían cambiar la historia. En medio de ese abandono, apareció una claridad nueva. No podía confiar en nadie más, pero sí podía confiar en mi capacidad de ver, de entender y de esperar. Mientras otros creían que yo estaba debilitada, por dentro algo empezaba a ordenarse con precisión. Y fue ahí, en ese punto más bajo, cuando sin decirlo en voz alta, empecé a preparar lo único que todavía me pertenecía, mi salida y mi verdad. Decidí no mover nada por fuera. Seguí con mis horarios, con mis respuestas medidas, con esa apariencia de cansancio que ya esperaban de mí. Dejé que creyeran que estaba confundida, que había bajado la guardia, que el peso de todo me estaba venciendo. Fingir debilidad fue más fácil de lo que pensé, porque ya tenían esa imagen construida de mí. Por dentro, en cambio, todo era distinto. Empecé a anotar fechas, frases, movimientos. No en un solo lugar, no de forma evidente. Guardé mensajes, tomé capturas, registré cambios que antes parecían insignificantes. Cada detalle sumaba. No buscaba una explosión inmediata, buscaba entender el patrón completo. Observé horarios. Noté ausencias repetidas, llamadas que se hacían siempre a la misma hora, salidas justificadas con excusas que no coincidían. Empecé a cruzar información sin que nadie lo notara. Lo que antes era una sensación ahora se convertía en una secuencia clara, ordenada, imposible de ignorar. Hablé con alguien de confianza, pero lo hice con cuidado. No conté todo, solo lo necesario. Necesitaba saber si lo que estaba viendo tenía sentido también desde afuera. Escuché más de lo que hablé. Y cuando esa persona confirmó mis sospechas sin saberlo, supe que no estaba imaginando nada. También busqué orientación profesional, sin dramatizar, sin entrar en detalles emocionales. Hablé de escenarios, de posibilidades, de consecuencias. Aprendí que debía guardar, que no debía tocar todavía, qué pasos podían esperar y cuáles no. Por primera vez en mucho tiempo sentí que recuperaba control, aunque fuera en silencio. Mientras tanto, seguí actuando normal. Sonreí cuando había que sonreír, asentí cuando esperaban que lo hiciera. Dejé pasar comentarios que antes me habrían dolido. No porque ya no me afectaran, sino porque entendí que cada palabra de más podía alertarlos. Y necesitaba que siguieran confiados. La confianza los volvió descuidados. Empezaron a hablar con más libertad frente a mí, creyendo que no estaba prestando atención. Dejaron documentos a la vista, mensajes abiertos, conversaciones a medio cerrar. No sabían que yo ya estaba mirando distinto, que cada descuido era una pieza más. Hubo un día en particular que marcó la diferencia. Escuché una conversación completa, sin interrupciones, sin silencios sospechosos. Hablaron con una seguridad que solo tiene quien cree que ya ganó. Mencionaron plazos, resultados, incluso consecuencias que daban por seguras. Esa conversación lo cambió todo. No reaccioné. No hice ruido. Me limité a guardar lo que había escuchado exactamente como ocurrió. Palabra por palabra. Por primera vez, no tenía solo intuiciones, tenía hechos. Y esos hechos no dependían de interpretaciones ni de emociones. El error fue pensar que yo ya no era una amenaza. Que el cansancio me había vencido. Que mi silencio era rendición. En esa confianza bajaron la guardia por completo y dejaron expuesto algo que no debía salir a la luz. Algo que, llegado el momento, no podrían negar. Esa noche confirmé lo que ya sabía. El momento no había llegado todavía, pero estaba cerca. Muy cerca. Y cuando llegara, no habría marcha atrás para nadie. Me acosté con una calma extraña. No porque todo estuviera bien,
sino porque por primera vez entendí que no estaba esperando que algo pasara, estaba esperando el instante exacto para que todo saliera a la luz. El momento llegó sin aviso, sin una señal clara que permitiera prepararse, porque las cosas que cambian una vida casi nunca anuncian su entrada. Todo empezó con una reunión que aparentaba ser normal, una de esas donde se repiten palabras conocidas y se presentan decisiones como si ya no admitieran discusión, mientras cada gesto transmitía la seguridad de quienes creen tener el control absoluto de la situación. Me senté en silencio, escuchando con atención cada frase, observando la tranquilidad con la que hablaban de tiempos, de acuerdos y de consecuencias, como si yo fuera solo una espectadora de algo que definía mi propio futuro. Hablaban con confianza, con esa calma que nace cuando alguien está convencido de que el resultado ya está asegurado y que cualquier resistencia es inútil. Cuando llegó el momento de pedirme una respuesta, no reaccioné de inmediato. Dejé que siguieran hablando, que se acomodaran en su versión, que reforzaran esa sensación de dominio que creían tener. La incomodidad apareció cuando notaron que no había llanto, ni súplica, ni confusión, solo una quietud que no esperaban y que empezó a cambiar el ambiente. Entonces hablé, no con gritos ni reproches, sino con una serenidad que los descolocó por completo, repitiendo palabra por palabra una conversación que ellos daban por privada, usando las mismas frases, el mismo orden y hasta las mismas pausas. La reacción fue inmediata y visible, miradas que se cruzaron buscando una salida, gestos tensos, cuerpos que se acomodaban con nerviosismo al entender que algo ya no estaba bajo control. Intentaron negarlo de inmediato, diciendo que todo estaba fuera de contexto, que se trataba de malentendidos o exageraciones, pero cada intento de desviar el tema se encontraba con un dato preciso, una fecha concreta, un detalle que solo podía conocer alguien que estuvo ahí. Cada aclaración fallida abría una grieta más grande en la historia que habían construido durante tanto tiempo. La confrontación creció sin que yo levantara la voz, porque fueron ellos quienes empezaron a hablar más rápido, a interrumpirse entre sí, a justificar decisiones que hasta ese momento parecían firmes. Aparecieron excusas torpes, intentos de llevar la conversación hacia mi carácter o hacia errores pasados que nada tenían que ver con lo que se estaba exponiendo, pero ya no funcionaba, porque los hechos estaban sobre la mesa y no necesitaban adornos. Por primera vez, la imagen de control empezó a desmoronarse frente a otras personas, frente a testigos que notaron la contradicción, el nerviosismo y la falta de coherencia. Hubo un instante de caos donde todos hablaban al mismo tiempo, buscando recuperar el equilibrio perdido, mientras yo observaba con una claridad que nunca había tenido antes, entendiendo que ese momento marcaba un antes y un después. Alguien intervino pidiendo calma, no para defenderme, sino para frenar el desorden que se estaba generando, y ese simple gesto fue suficiente para romper la unidad que hasta entonces los había protegido. Por primera vez no estaban todos del mismo lado, por primera vez sus palabras no eran aceptadas sin cuestionamientos, y esa duda externa fue más poderosa que cualquier acusación directa. Aproveché ese punto de quiebre para establecer límites claros, sin amenazas ni dramatismo, explicando con firmeza lo que ya no estaba dispuesta a aceptar y cuáles serían las consecuencias si se seguía avanzando por ese camino. No fue un discurso largo ni emocional, fue una exposición tranquila que dejó claro que el juego había cambiado y que ya no era posible seguir actuando como si yo no supiera nada. El impacto fue evidente, la postura corporal cambió, el tono bajó, la urgencia apareció en miradas y gestos que antes no existían. Empezaron a hablar de negociar, de cerrar temas rápido, de buscar acuerdos que hasta ese momento parecían innecesarios, demostrando que algo esencial se les había escapado de las manos. En ese instante comprendí que el poder había cambiado, aunque no fuera de forma definitiva, porque ya no dictaban las reglas con la misma seguridad, ya no podían fingir desconocimiento, ni avanzar sin medir cada palabra. No sentí euforia ni deseo de venganza, sentí alivio, el alivio de saber que la verdad ya no estaba escondida y que la versión que me había aislado comenzaba a resquebrajarse. Cuando la reunión terminó, el ambiente quedó pesado, lleno de silencios incómodos y miradas que evitaban cruzarse. Nadie sabía cómo cerrar el momento, porque todo lo que se había sostenido durante tanto tiempo acababa de romperse frente a todos. Me levanté con calma y me fui sin despedirme, no como un gesto de desprecio, sino porque ya no necesitaba explicar nada más. Tenía claro que aquello no era el final, que vendría una reacción,
Un intento por recuperar terreno y por invertir nuevamente la historia. Pero también sabía que algo fundamental había cambiado. Ya no podían moverse desde la comodidad del silencio ni desde la certeza de que yo no vería venir el golpe. Ese día no terminó el conflicto, pero el juego dejó de ser el mismo, y cuando alguien pierde el control por primera vez, rara vez logra recuperarlo sin mostrar su verdadera cara. La reacción no tardó en llegar, aunque no fue como yo la imaginaba. No hubo gritos ni enfrentamientos directos, tampoco amenazas abiertas. El contraataque fue más frío, más calculado, diseñado para confundir y desgastar sin dejar huellas visibles. Todo empezó con un cambio de actitud que parecía casi razonable, una calma forzada que buscaba aparentar control después del golpe que habían recibido. Las palabras se volvieron suaves, cuidadas, llenas de preocupación fingida. Hablaron de malentendidos, de estrés acumulado, de lo difícil que había sido todo para ellos también. La intención era clara: convertir lo ocurrido en un exceso emocional mío, minimizar lo que se había expuesto y volver a colocarme en el lugar de la persona inestable que reacciona de más. Apareció el llanto, no espontáneo, sino medido, con pausas exactas y frases que parecían ensayadas. Dijeron sentirse traicionados, heridos, sorprendidos por mi actitud. Plantearon la situación como si yo hubiera atacado sin motivo, como si todo lo anterior hubiera sido una exageración mal interpretada. Esa inversión de la culpa fue tan evidente que, por momentos, resultó casi insultante. La presión externa regresó con más fuerza. Mensajes de personas que no habían estado presentes, llamadas con consejos disfrazados de preocupación, sugerencias para arreglar las cosas por el bien de todos. Cada intento llevaba la misma idea escondida: debía ceder, debía suavizar mi postura, debía aceptar una versión más cómoda para los demás. Escuchar todo eso fue más difícil de lo que esperaba. No porque dudara de lo que había visto y escuchado, sino porque entendí que estaban dispuestos a usar cualquier recurso emocional para recuperar el terreno perdido. Habían cambiado de estrategia, pero no de objetivo. Ya no buscaban imponerse de frente, buscaban cansarme. En conversaciones privadas intentaron tocar puntos sensibles, recordando momentos del pasado, errores que nada tenían que ver con la situación actual, decisiones antiguas que ahora presentaban como pruebas de mi supuesta incapacidad para manejar conflictos. Todo estaba cuidadosamente mezclado para generar culpa y confusión, como si el problema real fuera mi forma de reaccionar y no lo que habían hecho. Aún así, algo ya no funcionaba igual. Las palabras seguían siendo manipuladoras, pero el efecto era distinto. Ya no entraban tan fácil. Podía reconocer los patrones, anticipar las frases, notar cuando una disculpa no buscaba reparar, sino controlar. Esa conciencia cambió por completo la manera en que recibía cada intento. Hubo una amenaza velada, dicha en tono tranquilo, casi amable. No fue directa, pero fue clara. Hablaron de consecuencias, de escenarios complicados, de lo mucho que podía perder si seguía por ese camino. No mencionaron nombres ni acciones concretas, pero el mensaje estaba ahí, flotando en el aire, esperando que yo retrocediera por miedo. Por primera vez sentí el peso real de lo que estaba enfrentando. No era solo una disputa emocional, era un juego de poder donde estaban dispuestos a llegar más lejos de lo que yo había imaginado. Esa certeza no me paralizó, pero sí me obligó a medir cada paso con más cuidado. Mientras fingían calma, empecé a notar inconsistencias nuevas. Versiones que cambiaban, fechas que ya no coincidían, explicaciones que se contradecían entre sí. En su intento por limpiar la imagen, empezaron a cometer errores pequeños, casi imperceptibles, pero constantes. Y esos errores decían más que cualquier confesión. Una tarde, sin buscarlo, descubrí algo que no debía existir. No fue una gran revelación, fue un detalle, una pieza fuera de lugar que conectaba con todo lo anterior y lo hacía aún más grave. En ese instante entendí que el contraataque no era solo emocional, había algo más profundo que todavía no había salido a la luz. Guardé ese hallazgo en silencio. No reaccioné, no confronté, no di señales. Sabía que aún no era el momento. La información era demasiado importante como para desperdiciarla en una discusión más. Necesitaba el escenario adecuado, el instante preciso. La serenidad aparente continuó, pero ya estaba sostenida por hilos muy frágiles.
Cada gesto forzado, cada palabra amable, cada intento de presión confirmaba que estaban perdiendo el control poco a poco. Y aunque seguían avanzando, ya no lo hacían con la misma seguridad. Esa noche tuve claro que el siguiente paso sería decisivo. El juego estaba llegando a un punto donde ya no habría espacio para medias verdades ni discursos emocionales. Algo mucho más grande estaba a punto de salir a la superficie, y cuando eso ocurriera, nadie podría fingir que no sabía lo que estaba pasando. Ese día no llegó con gritos ni tensión visible, llegó envuelto en una calma pesada que se sentía en el cuerpo desde el primer momento. Al entrar al juzgado, la sensación era distinta a todo lo vivido antes, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no existían dudas. Cada paso estaba sostenido por hechos claros, no por suposiciones ni emociones desbordadas. El ambiente estaba cargado. Miradas atentas, murmullos contenidos, gestos rígidos que revelaban expectativas cruzadas. Del otro lado se percibía una confianza forzada, una seguridad construida a base de costumbre, como si todavía creyeran que podían controlar el rumbo de lo que estaba por suceder. Esa confianza era frágil, aunque aún no lo sabían. La audiencia comenzó siguiendo el protocolo habitual. Versiones ya escuchadas, explicaciones repetidas, intentos de mostrarse razonables frente a todos. Todo parecía avanzar dentro de un guión conocido, uno donde yo debía escuchar, mantener la compostura y aceptar decisiones que ya habían sido pensadas sin mí. La diferencia era que esta vez nada dependía solo de palabras. Cuando llegó el momento de presentar pruebas, el ritmo de la sala cambió de forma casi imperceptible. No hubo anuncios dramáticos ni gestos exagerados, solo una solicitud clara y directa. El juez pidió que se reprodujera un audio. En ese instante el aire pareció detenerse, no por sorpresa general, sino por la reacción inmediata del otro lado, miradas esquivas, cuerpos tensos, manos inquietas que delataban lo que estaba por venir. La grabación comenzó a escucharse con una claridad imposible de ignorar. Voces reconocibles, frases completas, decisiones habladas sin cuidado, planes mencionados con una naturalidad que ahora resultaba brutal. No había interpretaciones ni dudas, solo palabras dichas en su momento exacto, conservadas tal como ocurrieron. Cada segundo que avanzaba hacía más evidente lo que durante tanto tiempo había sido negado. La expresión segura se transformó en incomodidad, luego en preocupación y finalmente en silencio absoluto. Las frases que llenaban la sala no dejaban espacio para versiones alternativas ni explicaciones cómodas. Decían exactamente lo que significaban. Al terminar la reproducción, el silencio fue total. Nadie habló de inmediato, no porque faltaran palabras, sino porque todo ya había quedado expuesto. La sala entera parecía procesar al mismo tiempo lo que acababa de escuchar. El juez solicitó aclaraciones, no para poner en duda la prueba, sino para entender el alcance real de lo que se había dicho en esa conversación. Las respuestas que siguieron fueron confusas, llenas de pausas largas y frases incompletas. Intentaron justificar, minimizar, explicar fuera de contexto, pero cada intento chocaba con fechas, con hechos documentados, con decisiones que ya estaban registradas. Las contradicciones comenzaron a acumularse sin necesidad de señalarlas. A medida que avanzaba la audiencia, la narrativa construida durante meses empezó a desmoronarse frente a todos. No por un ataque directo de mi parte, sino por el peso de sus propias palabras. Cada aclaración abría una nueva grieta, cada intento de defensa generaba más preguntas que respuestas. La actitud del juez cambió de forma evidente. Las notas se volvieron más frecuentes, las preguntas más precisas, el interés más profundo. Ya no se trataba de dos versiones enfrentadas, sino de una verdad respaldada por pruebas claras y coherentes. La balanza comenzó a inclinarse sin necesidad de dramatismo. En un punto clave se solicitó la intervención de un testigo. Una persona que aportó contexto, confirmó fechas y explicó acciones que daban sentido completo a lo que el audio había revelado. Esa declaración terminó de cerrar cualquier duda posible. El silencio regresó, pero esta vez tenía un peso distinto, uno definitivo. La decisión no se anunció en ese momento, pero el rumbo quedó claro. El juez señaló que lo escuchado modificaba por completo el escenario, que las acciones expuestas tenían consecuencias reales y que el proceso debía ajustarse a esa nueva realidad.
No hubo celebraciones ni gestos exagerados, solo una firmeza que se sentía irreversible. Al levantar la vista, la imagen era clara. La cabeza baja, los hombros tensos, la certeza de que ya no había salida. No sentí alegría ni deseo de humillar, sentí cierre. Un cierre profundo que no necesitaba palabras. Cuando la audiencia terminó, la sala comenzó a vaciarse lentamente. Algunas miradas buscaban la mía, otras evitaban cruzarse. Caminé hacia la salida con una calma que me sorprendió, no porque todo hubiera terminado, sino porque la verdad, por fin, estaba donde debía estar. Afuera, el aire se sentía distinto, más ligero. No por una sensación de victoria, sino por justicia. Todo lo que había sido planeado en silencio, negado tantas veces y escondido con cuidado había quedado expuesto frente a todos, sin posibilidad de retroceso. Ese día no solo avanzó un proceso legal, también se cerró una etapa. La versión que me había aislado durante tanto tiempo quedó atrás, reemplazada por hechos que nadie podía discutir. Y aunque sabía que aún quedaban consecuencias por enfrentar, también tenía claro algo fundamental. Ya no podían volver a negar lo que quedó grabado y escuchado frente a todos. Salir de ese juzgado no significó alivio inmediato, sino una mezcla extraña de cansancio y claridad. No hubo euforia ni ganas de celebrar, solo una sensación profunda de haber llegado al final de algo que llevaba demasiado tiempo cargando. Cada paso fuera del edificio marcaba una distancia nueva entre la persona que fui y la que empezaba a ser. Los días siguientes fueron silenciosos. No hubo llamadas insistentes ni intentos de contacto forzado. Las decisiones empezaron a tomar forma de manera oficial, con documentos claros y límites definidos. Todo aquello que antes se manejaba en sombras ahora tenía reglas visibles, consecuencias reales y tiempos concretos. Esa claridad, aunque dura, trajo una paz que no conocía. La casa se transformó poco a poco. Espacios que antes se sentían ajenos comenzaron a ordenarse de otra manera, no solo en lo físico, sino en lo emocional. Tiré cosas que ya no tenían sentido, guardé otras con cuidado y dejé ir objetos que cargaban recuerdos pesados. Cada cambio pequeño ayudó a recuperar algo que había perdido sin darme cuenta, mi propio ritmo. Las reacciones no tardaron en llegar. Algunas personas se acercaron con disculpas silenciosas, otras prefirieron mantenerse al margen. No todos supieron cómo manejar lo ocurrido, y entendí que no todos tenían que hacerlo. Aprendí a aceptar la distancia sin rencor, reconociendo que cada quien lidia con la verdad a su manera. El castigo no fue un espectáculo público ni una humillación abierta. Fue más profundo. La pérdida de control, la caída de la versión que había sido sostenida durante tanto tiempo, el tener que enfrentar consecuencias reales sin poder esconderse detrás de excusas. Eso fue suficiente. No necesitaba ver más para sentir que la justicia había hecho su parte. Yo también cambié. Dejé de justificar, de explicar en exceso, de cargar responsabilidades que no me correspondían. Empecé a tomar decisiones pensando en lo que necesitaba, no en lo que otros esperaban de mí. Volví a escucharme, a confiar en mi intuición y a respetar mis propios límites. Hubo tristeza, claro. No se borran años de historia sin sentirlo. Pero ya no era una tristeza que paraliza, sino una que acompaña mientras se avanza. Permití que existiera sin pelear con ella, entendiendo que sanar no significa olvidar, sino aprender a seguir sin dolor constante. Con el paso de las semanas, la vida empezó a acomodarse de una forma distinta. Rutinas nuevas, silencios más ligeros, decisiones tomadas con calma. La estabilidad regresó, no como antes, sino mejor, porque ahora estaba construida desde la conciencia y no desde el sacrificio. Mirando atrás, entendí que no perdí todo como alguna vez me hicieron creer. Perdí una mentira, perdí una versión falsa de estabilidad, perdí el miedo a quedarme sola. A cambio, gané algo que no tiene precio, la certeza de mí misma. Esa fue la verdadera resolución. No un fallo escrito en papel, sino la recuperación de mi voz, de mi espacio y de mi capacidad de elegir sin culpa. Lo que vino después ya no estuvo marcado por el conflicto, sino por una tranquilidad firme que nadie volvió a poner en duda. Meses después, mi vida se ve distinta, no porque todo sea perfecto, sino porque ahora está en orden. Las decisiones ya no se toman en silencio ni a mis espaldas. Cada cosa ocupa su lugar y cada límite se respeta.
Volví a confiar en mis pasos, en mis tiempos y en mi capacidad para reconocer cuando algo no está bien. La rutina regresó con otra energía. Trabajo, casa, descanso. Todo fluye sin esa tensión constante que antes parecía normal. Aprendí que la paz no siempre llega con ruido, muchas veces llega cuando uno deja de explicar y empieza a escuchar lo que de verdad importa. Ese cambio, aunque sencillo, transformó todo. A veces recuerdo aquella sala en silencio, el momento exacto en que un audio cambió el rumbo de mi historia y entendí que no había marcha atrás. No lo hago con rencor, lo hago con claridad. Ese instante me enseñó que la verdad no necesita gritar para imponerse, solo necesita salir a la luz en el momento correcto. Hoy sé que callar por miedo nunca protege y que confiar sin revisar puede salir caro. También aprendí que la dignidad no se negocia y que quien planea en la sombra tarde o temprano se enfrenta a sus propias palabras. La justicia no siempre llega rápido, pero llega cuando uno decide no seguir viviendo a medias. Si algo queda de todo esto, es una certeza que quiero compartir. Escuchar la intuición a tiempo puede salvar años de vida. Nadie merece ser desplazado, manipulado o silenciado en nombre de la paz. La verdadera calma empieza cuando uno se elige sin culpa. Esa fue mi historia. No para buscar lástima ni aplausos, sino para recordar que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe una salida cuando se enfrenta la verdad de frente. Y aunque el camino duela, al final, bajar la cabeza nunca será opción para quien aprende a sostenerse con firmeza.